recoger mercancías. Los mercados nocturnos de agricultores, antaño el corazón de la región, empezaron a vaciarse de comerciantes, pero el sentimiento de abandono vino de otra parte, de la política federal. En el primer trimestre de 2025, varios paquetes de ayuda agrícola federal fueron retenidos temporalmente para Arizona debido a conflictos presupuestarios. Al mismo tiempo, una política obligatoria de vacunación contra la gripe aviar llevó a que al menos una importante granja avícola de Pinal sacrificara más de 6 millones de pollos. El propietario protestó públicamente, argumentando que la medida de control de la enfermedad se tomó sin ningún tipo de apoyo técnico ni financiero. Arizona se convirtió en uno de los pocos estados que perdió los 3 elementos críticos de la agricultura a la vez: mano de obra, recursos y apoyo político en regiones que sobreviven únicamente de cosechas estacionales. Los impactos van más allá de los campos. Cuando los productores se dan por vencidos, los almacenes pierden clientes. Una tienda de suministros no puede vender productos. Los centros de cuidado infantil o los adultos con poco personal también tienen que renunciar a sus trabajos. Un ciclo de pobreza comienza a tomar forma, y, curiosamente, son las mismas personas que una vez vinieron aquí en busca de oportunidades de trabajo manual las que ahora son las primeras en irse. Algunos se han mudado a California para trabajar en el empaque de frutas. Otros han abandonado por completo la agricultura y se han dedicado a trabajar como repartidores, lavando coches o probando suerte en las ciudades. Algunos, un número pequeño pero creciente, están ahora solicitando viajar a Canadá. Sí, Canadá, que antes era considerado un país con un clima más duro y unos ingresos más bajos, ahora está abriendo sus puertas a trabajadores con habilidades agrícolas. Programas como el piloto agroalimentario o el flujo de trabajadores agrícolas del SINP actualmente están revisando solicitudes de personas con experiencia en jardinería, invernaderos o cría de huevos, exactamente las habilidades que poseen los trabajadores de Arizona. Y la mayor ironía es que empieza a verse que los estadounidenses están abandonando su país para dedicarse a la agricultura porque Canadá ofrece subsidios, seguros para las cosechas y una política de inmigración abierta. No todos los agricultores están calificados para ir, pero incluso el mero pensamiento de considerarlo ya es una señal de advertencia si hemos sido testigos de las muchas transformaciones de Estados Unidos. Este cambio evoca una emoción difícil de describir. Los agricultores de aquí han vivido con la creencia de que Estados Unidos era el destino final, el lugar para venir a construir sueños. Ahora, cuando ven a los trabajadores partir para sobrevivir en otro lugar, el sentimiento no es solo de pérdida, sino de un profundo cambio. Muchos estadounidenses mayores vieron alguna vez olas de inmigrantes que llegaban a Arizona, nuevas casas que se construían y campos que bullían. Al principio eran escépticos, al principio estaban preocupados, pero finalmente se acostumbraron al lugar. Pero ahora, cuando esas mismas personas se van, llevándose consigo sus habilidades y su creencia en la tierra, lo que queda atrás no es solo un campo vacío, sino un vacío en el corazón de la comunidad. Y lo más triste es que esto no solo está sucediendo en Arizona, desde California hasta Iowa, desde Texas hasta Nebraska, algunos sectores de la agricultura estadounidense están empezando a resquebrajarse, y la lista sigue creciendo. Número 4. California. Si fuera hace apenas un año, nadie habría creído que Canadá, un lugar donde la nieve en invierno dura la mitad del año, un país que alguna vez estuvo ausente del mercado de las frutas de zonas templadas, podría superar a uno de los valles agrícolas más fértiles de Estados Unidos. Sin embargo, para el verano de 2025, Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan no solo habrán ampliado su superficie cultivada de frutas, sino que también estarán exportando directamente
al mercado estadounidense, antes dominado por los agricultores de California. En Columbia Británica, los rendimientos de cerezas, manzanas y duraznos blancos aumentaron más de un 30%. En comparación con el mismo periodo de 2024, Saskatchewan ha comenzado a operar invernaderos de escala mediana para la producción fuera de temporada durante todo el año. El gobierno canadiense ha implementado subsidios a la electricidad, seguros de cosechas y fondos de estabilización agrícola, permitiendo a los agricultores plantar, cosechar y exportar sin recurrir al dumping de precios. Mientras tanto, el Valle Central, una región que alguna vez representó casi una cuarta parte de la producción de fruta fresca de Estados Unidos, está luchando con un rompecabezas. Nadie puede resolver cómo cultivar sin ganancias. Según informes del California Farm Bureau, los costos de electricidad para bombear agua a los cultivos de uva, las plantaciones de melocotones y naranjas han aumentado más del 150% desde 2023. Muchos agricultores han tenido que detener el riego a mitad de temporada porque no podían pagar las facturas de electricidad. Al mismo tiempo, las leyes de protección de las aguas subterráneas han prohibido que cientos de granjas perforen nuevos pozos, incluso cuando las fuentes de agua superficial se han secado. Además, las nuevas regulaciones sobre las emisiones de metano, el polvo industrial y la contaminación acústica están obligando a los agricultores, especialmente a los que viven cerca de zonas residenciales, a presentar extensos informes ambientales e incluso a reducir las áreas de plantación para mantenerse dentro de las cuotas de emisiones. Mientras tanto, los impuestos a la propiedad agrícola siguen aumentando, lo que aumenta la presión sobre los productores, incluso cuando ya no obtienen ganancias. A partir de junio de 2025, más del 45% de las granjas frutícolas de tamaño mediano del Valle Central están operando por debajo del punto de equilibrio. Algunos agricultores se han visto obligados a recurrir al agroturismo, organizando visitas a huertos y experiencias de recolección de frutas. Sin embargo, los ingresos provenientes de dichas actividades solo cubren una pequeña parte de los costos operativos, sin mencionar los requisitos de seguro, mano de obra y mantenimiento del paisaje. Peor aún, con los aguacates mexicanos inundando el mercado a precios inferiores a los costos de cultivo en Ventura, las granjas locales han perdido toda ventaja competitiva. Los lotes de duraznos que antes se exportaban a Asia ahora se venden en el país a precios bajos, o no se cosechan en absoluto debido a limitaciones de costos. Los consumidores de California, incluso los residentes de larga data vinculados con la tierra, ahora entran a los supermercados y eligen kiwis de Chile o manzanas de Nueva Zelanda, simplemente porque son más baratos que los productos locales. El Valle Central está perdiendo su equilibrio, no solo porque se está quedando atrás en las cadenas de suministro globales, sino porque la generación más joven ya no quiere dedicarse a la agricultura. Muchos hijos de agricultores se han pasado a la logística o a los servicios tecnológicos no porque rechacen la tradición, sino porque la profesión ya no les proporciona un sustento estable. Por el contrario, Canadá está abriendo programas de inmigración para personas con experiencia agrícola, independientemente de su nacionalidad, centrándose únicamente en las capacidades. Los gobiernos provinciales se muestran receptivos en términos de asignación de tierras, apoyo al desarrollo cooperativo y mantenimiento de precios mínimos estables. Para la generación más vieja del Valle Central, aquellos que una vez vivieron el bullicio de la región durante las cosechas de naranjas, este cambio trae un dolor silencioso, la pérdida de un medio de vida, una generación perdida de sucesores. En un lugar que se desvanece en el mapa agrícola mundial, ahora ya no sé. Preguntan, ¿qué debemos plantar la próxima temporada? Si no, queda alguien para
plantar, y cuando la fruta, antaño símbolo de abundancia, se convierte en un artículo de lujo en los supermercados, quizás la mayor preocupación no sea el precio en sí. Así es como muchas otras regiones seguirán el camino del Valle Central, dejando atrás solo carteles de granjas para visitar y recuerdos de cosechas pasadas. Pasemos al último nombre de la lista de hoy, un estado fiel a la agricultura tradicional donde ni siquiera los agricultores más diligentes podían seguir adelante. Número 5. Iowa. Si alguna vez hubo un lugar que simbolizara la agricultura familiar estadounidense, ese sería Iowa, con hileras de silos plateados brillando al sol, campos de maíz extendiéndose hasta el horizonte y tractores transmitidos de generación en generación. Alguna vez se lo llamó el corazón alimentario de Estados Unidos. Pero a mediados de 2025, ese corazón late más débil. No ha habido ninguna tormenta, no se ha producido ninguna sequía histórica, solo una crisis silenciosa, el colapso gradual del ecosistema de la agricultura familiar. Iowa, que en su día fue el principal estado exportador de maíz de Estados Unidos, ayudó a colocar al país en la cima del mapa agrícola mundial. Entre 2005 y 2015, la producción de maíz y soja representó aquí casi el 16% del total nacional, pero solo en los últimos 18 meses, el estado ha perdido más de 7.800 granjas, alrededor del 16º de todas las granjas de Estados Unidos atrapadas en el éxodo de 50.000 personas que abandonaron la agricultura, no por falta de tierras, sino por falta de fe en una profesión que antaño sustentaba a generaciones. El problema no empezó con un acontecimiento impactante, sino con pequeños inconvenientes que se fueron acumulando. A principios de 2025, en todo el estado había en promedio solo entre 4 y 5 días laborables al mes en los campos. Las lluvias intermitentes interrumpieron la siembra. Al mismo tiempo, muchos condados de Iowa comenzaron a detectar un brote de mancha alquitranada, una enfermedad fúngica que devastaba el maíz y se propagaba a una escala sin precedentes. Estos no fueron golpes fatales, sino golpes repetidos a los pacientes agricultores. Cuando el clima no acompaña, la temporada se retrasa, pero los costos no se detienen. Según datos de FarmDown, el número de quiebras agrícolas del capítulo 12 en Iowa aumentó en la primera mitad de 2025, ubicándose entre las más altas del país. Los bancos están restringiendo los préstamos de crédito agrícola, que en el pasado eran un salvavidas entre cosechas. No porque los agricultores carezcan de determinación, sino porque sus balances ya no convencen. Los precios de los fertilizantes siguen siendo más de un 30% más altos que en 2023, mientras que los precios del maíz y la soja están contenidos por los grandes contratos de adquisición de empresas como ADM y Cargill, que pueden subvalorar fácilmente las materias primas mientras controlan la producción exportadora. Se estima que la pérdida económica para el sector agrícola de Iowa desde principios de 2024 hasta mediados de 2025 superará los $2.700 millones, según informes del Departamento de Agricultura del Estado y grupos de crédito locales. Lo más notable es que la mayor parte de las pérdidas recaen sobre las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, que constituyen la columna vertebral del ecosistema de la agricultura familiar. Mientras tanto, Canadá, particularmente Saskatchewan, reportó ingresos por exportaciones de granos en el segundo trimestre de 2025 superiores a los $1.600 millones estadounidenses, un 34% más año tras año. Pero lo que llevó a muchas familias a abandonar la agricultura no fueron los números rojos en el balance. Era la sensación de estar atrapado, dado que el 85% de las granjas de Iowa son de gestión familiar. Lo que se pierde no es solo el ingreso, sino la identidad. Algunas comunidades agrícolas incluso se han visto afectadas indirectamente por las políticas de inmigración.
Las recientes patrullas del ICE han hecho que los trabajadores temporeros se muestren cautelosos de presentarse incluso sin redadas. La ansiedad persistente ha alejado incluso la mano de obra legal en una cadena de suministro agrícola que ya de por sí carecía de personal. Esto las cosechas, dando lugar a acumulaciones y a una disminución del valor de los cultivos. Entre todos estos factores, el más corrosivo es el psicológico, cuando una profesión basada en el orgullo, la tradición y la fe se convierte en una carga mental, es cuando sus practicantes empiezan a sentirse aislados. Según los CDC, los agricultores enfrentan niveles de estrés psicológico superiores a la media, especialmente en el periodo de volatilidad de precios posterior a la pandemia. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, muchas comunidades de Iowa han comenzado a contraatacar. En el condado de Story, un grupo de pequeñas cooperativas ha comenzado a ofrecer asesoramiento gratuito sobre salud mental para agricultores, junto con talleres profesionales para jóvenes que desean permanecer en zonas rurales. En los condados del sur del estado, grupos de defensa están probando modelos de agricultura comunitaria donde varias familias extraen tierras, comparten equipos y distribuyen el riesgo. Estas soluciones no solucionan inmediatamente los márgenes de ganancia, pero al menos restablecen un sentido de solidaridad, algo que muchos dicen desapareció después de oleadas de adquisiciones de tierras a gran escala. En el ámbito político, el gobierno federal anunció en mayo de 2025 un programa de apoyo de tamaño mediano para las explotaciones agrícolas familiares, que incluye procedimientos de crédito simplificados, subsidios de intereses e incentivos para modelos de agricultura regenerativa. Sin embargo, las asociaciones locales argumentan que las políticas llegaron demasiado tarde. En muchos casos, los agricultores ya habían vendido sus equipos, hipotecado sus tierras o simplemente se habían marchado antes de que llegara la ayuda. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de confianza en un sistema que una vez prometió protegerlos, y mientras Iowa lucha por salvar sus tierras agrícolas familiares, Canadá, al norte, avanza a pasos agigantados. Provincias como Saskatchewan y Manitoba están expandiendo las exportaciones de soja y trigo, productos que alguna vez dominó Iowa, los programas de seguro de cosechas, los fondos de inversión en equipos y, especialmente, su estrategia de asentamiento rural de Canadá están atrayendo tanto a mano de obra inmigrante como a agricultores estadounidenses que abandonan sus antiguas tierras. No se trata de una migración masiva, pero sí de un cambio real, pasar de liderar a Iowa a quedarse atrás en la carrera para asegurar el futuro de la agricultura. Cuando entras a un pequeño restaurante en las afueras de Des Moines, es posible que notes sillas vacías. No porque nadie esté comiendo, sino porque las personas que antes se sentaban allí ahora están probando otros trabajos. No más risas después de un largo día en el campo. Ya no hablamos de la profundidad de siembra de la próxima temporada. El silencio es lo que más temen los agricultores, no porque sea ruidoso sino porque perdura. Pero Iowa todavía tiene opciones, las iniciativas comunitarias, las nuevas políticas y, especialmente, los modelos de producción flexibles, si se amplían, podrían ayudar a preservar parte del alma de la agricultura familiar. La lección de este declive no pretende provocar arrepentimiento, sino recordarnos que ningún sistema, por fuerte que sea, puede sobrevivir si su gente ya no tiene motivos para creer. Y si Iowa alguna vez enseñó al mundo sobre agricultura sustentable, tal vez ahora sea tiempo de que el mundo le devuelva el favor y ayude a Iowa a perdurar. 50.000 agricultores abandonan la profesión. Puede parecer una estadística seca, simplemente otro dato en las noticias de la noche, pero eso es solo la punta del iceberg. Detrás de cada persona hay una familia, un campo que una vez fue
Próspero, una generación que una vez creyó que la agricultura era una vocación. Ahora están abandonando sus tierras porque se han visto obligados a elegir entre la supervivencia y el orgullo profesional. Mientras tanto, Canadá abre sus brazos a aquellos que todavía anhelan cultivar, que todavía creen en el verdadero valor de la tierra, están firmando contratos de miles de millones de dólares y brindando por las cosechas récord de los últimos 10 años. ¿Qué opinas de este cambio? Comparte tus pensamientos a continuación.